Vamos a comenzar, pues. A ver, hoy vamos a ver un poco, continuando con el contenido de la asignatura. Vamos a ver la parte de lo que son los arreglos, ¿no? También se conoce como arrays. Bien, voy a utilizar, a ver, ¿dónde está? Voy a comenzar por este. Este es el libro de Osvaldo Cairo, ¿no? Que habla un poco de lo que son los arreglos, que es un tipo de estructura de datos en la programación. Un arreglo es una organización o una estructura que contiene varios datos numéricos, ¿verdad? No solamente, no solamente numéricos, sino varias cantidades de datos. A cada tipo de variable se le llama campo, generalmente. Nosotros de matemáticas, realmente nuestros arreglos van a ser generalmente numéricos, ¿ok? Bueno, ¿qué son arreglos? Pues es una estructura que contiene varios elementos, ¿verdad? Por ejemplo, si hacemos una gráfica, por ejemplo, de una estructura de datos, ¿verdad? De tipo arreglos, un arreglo viene siendo, pues, vamos a llamarle A, una estructura que está formada por una lista, vamos a ponerle ya sea un vector o una que tiene diferentes componentes, ¿no? A1, A2, A3, etcétera, ¿ya? Diferentes valores hasta A sub n. A eso le llamamos un arreglo, ¿no? Okay. Matemáticamente los arreglos, nuestros arreglos siempre van a ser arreglos en una dimensión o arreglos en dos dimensiones. Los arreglos en una dimensión son los vectores y los arreglos en dos dimensiones son las matrices, ¿no? Entonces los vectores son, pues, vamos a ponerle así, están formados por componentes v sub i, y las matrices, vamos a llamarle m, tiene, por ejemplo, está formado por, vamos a ponerle una abreviatura, M, I, J, tiene dos componentes, ¿no? Está formado, donde I y J varían desde 1 hasta N, ¿no? Y, está un poco lento esto, y de 1, 2 hasta N. Y J también, 1, 2 hasta N. O M, depende de si son cuadradas o no. Bien, entonces, por ejemplo, en matemáticas con frecuencia estamos utilizando este tipo de estructura, ¿no? Estructura de datos simple también se llama estructura de datos compleja. Eh, por ejemplo, a ver si tengo aquí. En el caso de MATLAB, por ejemplo, tenemos lo que son los llamados arreglos, ¿no? Que serían los arreglos en unidimensional y dos dimensiones, ¿ok? O llamados los vectores. Recuerden que, por ejemplo, en el caso de MATLAB y también FreeMath, todo lo que se trabaja como estructuras de arreglos, o sea, como si fuesen vectores y matrices. Así que los programas están hechos precisamente para eso. Entonces aquí tenemos, hasta el momento se han revisado variables numéricas y lógicas para la evaluación de programas y secuencias estructurados. En este capítulo se presentan los arreglos unidimensionales representados por vectores y los arreglos bidimensionales representados por matrices. Se hace una amplia descripción sobre la manipulación de la información que estas estructuras almacenan. Ya tenemos los arreglos unidimensionales. Los vectores son dispositivos para representar y manejar variables que pueden tener varias componentes. Lo llamamos unidimensional porque es una dimensión. Con respecto a la manipulación de vectores, por ejemplo, en el caso de MATLAB, o FreeMath que estamos utilizando, la forma en que se construyen vectores es declarando un nombre
para el vector, déjenme quitar esto de acá, me estorba. Ok, tengo nombre igual y las componentes se ponen entre corchetes. Ok. La notación para los componentes de un vector. Entonces, por ejemplo, en la notación matemática se utiliza x como el vector en general y para acceder a una componente como xy, o sea, un índice y que va desde 1 hasta n. Entonces, x será el nombre del vector y y es el número de la celda, ya numeradas en forma natural, o sea, desde 1 en adelante, ¿no? O sea, utilizamos números naturales. Los vectores, sus componentes pueden estar formados por números enteros, también fraccionarios, o sea, puede ser en general números reales también. En cuanto a la sintaxis, pues por ejemplo, ya nosotros habíamos explicado, pero bueno, volvemos a hacerlo, pero desde la perspectiva de los arreglos, es que por ejemplo un vector X yo lo puedo declarar, por ejemplo, separándolo por coma o separándolo por espacio, tanto en MATLAB como en Freeman. Bien, a ver jóvenes, ¿me están escuchando hasta ahora? Sí, profe. Sí, sí, ok, voy a compartirles la pantalla. Sí, profe. Ok, bien, bien, vamos a mostrar aquí. La forma en que se representa un vector en MATLAB es a través de pues corchetes, ¿verdad? Ya más o menos ustedes lo habían visto, ¿verdad? Y en Freeman también, ¿no? Por medio de corchetes se representan los vectores. Por ejemplo, si yo quiero declarar un vector, pongo x igual a y pongo los componentes respectivos, ¿no? Ok. Hay veces en que si necesito leer componente a componente, ¿verdad? Se puede hacer, digamos, una estructura para leerlo. Después vamos a ver eso. Entonces, por ejemplo, en MATLAB, si yo quiero declarar, voy a abrir aquí una, una, a ver, voy a quitar un poco de ventanas que tengo aquí. Ajá. Bien, vamos a hablar, voy a abrir, perdón, un nuevo fichero, un nuevo eh, código y vamos a poner aquí x igual, bueno, no sé si se ve. Voy a ver la lupa para que se vea mejor. Bien, entonces vamos a aumentar un poco aquí el tamaño de la pantalla para escribir aquí. Vamos a declarar, por ejemplo, yo quiero declarar un vector x, tengo x igual y pongo los componentes, lo voy a escribir sobre corchete. Así que por ejemplo yo voy a poner, si yo quiero declarar un vector, lo puedo separar, por ejemplo, 1, 2, 3, 4 componentes. Yo lo puedo separar por coma o lo puedo separar por espacio. Esta forma de declarar me va a crear un vector fila, ¿no? Este sería un vector fila, un arreglo unidimensional, ¿verdad? De una fila por 4 columnas, ¿no? 4 componentes, tiene 4 columnas. Y luego puedo declarar también un vector que sea columna, uno poniéndolo entre punto y coma. O sea que yo voy cambiando cada columna con el punto y coma, así que columna 1, columna 2, o sea, sería fila 1, fila 2, ¿verdad? Voy cambiando la fila, perdón. Voy cambiando la fila por punto y coma. Vamos a quitarle el punto y coma aquí al final para que me lo muestre, si no, no lo muestra. Y este sería un vector o un arreglo de tipo columna, ¿no? Así que va a tener 1, 2, 3, 4, 4 filas y una columna, ¿no? O sea, es un 4 por 1, ¿no? Si lo ejecuto para verlo, vamos a ejecutar ese pequeño código que acabo de hacer. Bueno, obviamente tengo que guardarlo. Voy a guardarlo en un lugar que no se me olvide.
Yo estoy guardando todos los ejemplos que estamos haciendo, que es la carpeta que tengo destinada para este curso. Y vamos a guardarle aquí, vamos a ponerle allí arreglos, ¿no? Ahí tenemos y vamos a ejecutar. Bueno, aquí me dice cambiar el folder. Y bien, aquí en la parte de abajo ustedes pueden ver los resultados que obtuve, ¿no? El primero es X, que es un, fíjense que me salió una sola fila, y la Y, que es tipo columna. En el workspace, ¿verdad? Del lado el derecho, en la versión de ustedes, por ejemplo, en el MATLAB, ¿verdad? Los que tienen MATLAB le va a salir esto de aquí, ¿verdad? Por ejemplo, para el workspace va a estar, creo que del lado izquierdo, ¿verdad? Aquí lo vamos a poner. Y luego, para ver, por ejemplo, qué tipo de tamaño de cada vector, hay una instrucción que se llama size, que es CIZE, entre paréntesis, y ponen ustedes la variable. Por ejemplo, size X le va a poner 1, 4, significa una fila, 4 columnas. ¿Okay? Y si ponemos size Y, tenemos 4 columnas, una fila, o sea, 4 por 1, ¿no? Son los arreglos, ¿no? Así que es importante dominar esa parte. Por ejemplo, significa que si yo tengo un arreglo, poner esto un poquito para acá, a ver, ahí. Si yo tengo un arreglo que es de tipo fila, un vector, llámale V, un vector que es de tipo fila, así, está formado por V1, V2 hasta Vn, ¿okay? V sub n, ese tiene el tamaño, ¿cuántas filas tiene? 1 por n, ¿no? 1 por n. O sea, tiene una sola fila y tiene n columnas, ¿no? Y puedo tener un vector, vamos a ponerle W, que es columna. Entonces, tiene componentes W1, W2, etcétera, 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 W sub n. Okay, y es un vector de tipo columna, entonces tiene tiene n filas y una sola columna, así que n por 1. Es importante entonces saber cómo representarlo, ¿no? Bien, si queremos acceder o llamarle, vamos a llamarle así. Uy, aquí no puedo salir, a ver, no me deja salir ahora. A ver si lo pongo por acá. Tiene que cerrarlo, porque si no, no me deja. Entonces, por ejemplo, si yo quiero acceder a un elemento de la fila, perdón, del vector fila o del vector columna, pues simplemente lo accedo mencionando la variable y la componente correspondiente. Nada más necesito un índice porque como es es unidimensional, por ejemplo, si yo quiero obtener el elemento que está en la posición 3, pues yo pongo x entre paréntesis 3. ¿Ya? Ya obtengo el valor que corresponde. Si quiero y también en la posición 4, pongo y entre paréntesis 4 y ya obtengo el valor de esa posición. ¿Okay? Entonces, así como lo indica en ¿verdad? Aquí el command window, pues tenemos aquí este es un vector fila y este es el resultado que se obtiene, ¿verdad? Bien. Yo puedo, por ejemplo, si ya tengo vectores, puedo aumentar vector, o sea, digamos crear nuevos vectores adicionalmente. La ventaja que tiene, por ejemplo, MATLAB es que yo puedo, por ejemplo, ir transformando. Primero aquí fíjense qué tal la forma en que me refiero a una componente específica del vector.
Y yo puedo aplicar también las propiedades de las operaciones con vectores, ¿verdad? Por ejemplo, ya yo tengo aquí un vector fila, un vector columna. Yo puedo multiplicar o dividir o por un número específico. Vamos a poner aquí, voy a aumentar porque se vea mejor. Lo puse allá. Entonces, aquí tengo. Y por ejemplo, yo puedo poner un vector z en primer lugar, ¿verdad? Y unir los dos vectores x y y. Pero si lo uno de esa manera, uno es fila y otro columna, no lo puedo unir en esa manera. Yo de repente puedo poner la traspuesta de y, que es la y así con prima, para que lo pueda entonces unir en un vector z. Vamos a ejecutar. Y aquí está el vector z, que es un vector entonces fila que tiene las componentes del vector x más las componentes del vector y unida, ¿verdad? También puedo, por ejemplo, calcular la suma también de los vectores si tiene la misma componente, y puedo también hacer operaciones con vectores, o puedo, por ejemplo, multiplicar un escalar por un vector. Por ejemplo, vamos a poner aquí x, y, z, vamos a poner w y voy a multiplicar 3 por, vamos a poner asterisco, 3 por x, ¿no? 3 por x, lo que voy a multiplicar es 3 por cada una de las componentes del vector, o sea, como si fuese una operación con vectores. El resultado, si lo ejecutamos, vamos a verlo acá abajo, ¿verdad? El vector w es 3 multiplicado por cada una de las componentes del vector. ¿Okay? O sea, esto que estoy haciendo también se puede hacer en, en Freeman. ¿Okay? Bien, el otro tipo de arreglo es el arreglo bidimensional, ¿verdad? Que son las matrices. Una matriz tiene pues dos componentes, ¿no? Tiene la componente I y la componente J. La forma en que yo puedo llenar las matrices, por ejemplo, en forma manual, es escribiendo con, fila y fila, ¿no? Fila, cambio fila y así mismo. Por ejemplo, la matriz A, siempre entre corchetes, yo la voy a rellenando. Por ejemplo, vamos a poner 2, 4, 6, punto y coma. Hay cambio de fila. 7, 8, vamos a poner 10. Vamos a poner un número negativo. Vamos a poner menos 2, 0.5. Vamos a poner 4. Okay, ahí, fíjense, acabo de crear una matriz 3x3. Tiene 3 filas y 3 columnas en cada caso. Vamos a ejecutar esto para que lo vean y vemos acá, aquí está, ¿ves? Si hay algún elemento de alguna componente de la matriz que es un número real, como puse un decimal, entonces todas las componentes se consideran como números reales. Si yo limito, por ejemplo, a números enteros, fíjense, y lo ejecuto, vamos a nuevamente a hacer eso, entonces las componentes me van a permanecer como números enteros. Entonces es importante saber eso, ¿no? Bien. Entonces ya tengo la matriz A y tiene componentes. ¿Cómo puedo acceder a cada elemento de la matriz? Pues accediendo a fila y columna, ¿verdad? O sea, por ejemplo, esto sigue las reglas que ustedes conocen de las matrices, ¿no? La posición, empezando desde izquierdo, desde arriba hacia abajo, es 1, 1, 1, 2, 1, 3. Y luego voy cambiando, ¿no? Siempre fila, columna, fila, columna. Entonces, fila 1, columna 1, fila 2, columna 1, fila 3, o sea, 2, 1, este sería 2, 1, 2, 2, 2, 3. Aquí sería, perdón, 1, 1, 1, 2, 1, 3, y aquí 2, 1, 2, 2, 2, 3. O sea, voy cambiando. La primera componente es fila y la segunda es columna. Así que si yo quiero, por ejemplo, el 10, extraer el 10 o referirme al 10, yo pongo A entre paréntesis y tengo que escribir la posición de ese número en la matriz, que por ejemplo en este caso sería la columna 2, la fila 2, perdón, la columna 3. Así que sería A, 2, 3, y fíjense que aquí obtengo el número de 10.
Igualmente yo puedo multiplicar por una constante. Vamos a multiplicar, por ejemplo, 4 por A. Entonces lo que va a hacer el 4 por A, al poner 4 por A, es que voy a multiplicar 4 por cada una de las componentes de A. Como pueden ver, multipliqué por 4. ¿Ya? Puedo multiplicar por una fracción también y sería de la misma manera. ¿Okay? Se aplica aquí las propiedades de la multiplicación de matrices sin problema. ¿Okay? Bien, ¿qué más puedo hacer? Puedo obtener, si por ejemplo quiero sacar una fila de una fila completa o una columna completa, entonces yo me voy a referir en dos componentes siempre, porque yo estoy aquí extrayendo, como tengo arreglo bidimensional, tengo filas de columna. Si quiero toda la segunda fila, vamos a suponer que quiero toda esta fila de aquí, nada más, entonces es la fila 2. ¿Okay? Entonces pongo 2, coma, y como quiero todos los elementos de esa fila, entonces yo pongo 2 puntos. Siempre que me refiera a todos los elementos de fila o columna, yo pongo 2 puntos. Pongo Enter. Fíjense que me va a obtener pues todos los elementos de la fila original. Bueno, aquí notamos la bien. La A original era esta, bien. La fila 2, segunda es 7, 8, 10, ¿verdad? Como lo pueden ver. Bien. Lo mismo puedo hacer para obtener la columna. Si quiero obtener, por ejemplo, la tercera columna, toda la tercera columna de la matriz A, pues pongo A y voy a poner aquí sería al revés anterior, punto y coma, y luego sería la columna 3, así que pongo punto y coma, 3, y ahí vemos, ¿verdad?, que extrajemos la tercera columna. Esa es la manera en que se trabaja con las filas y columnas en MATLAB, ¿verdad? Y con respecto a arreglos de las matrices, ¿verdad? En el libro de Fundamentos de Programación para Ciencia e Ingeniería podemos ver allí, ¿verdad? Los ejemplos que estamos desarrollando de esa misma manera, ¿no? A eso es lo que se llamamos los arreglos. Hay muchos comandos que se pueden manejar con las matrices y los vectores. Que por ejemplo tenemos el comando length, que nos calcula la longitud de un vector. Por ejemplo, yo a veces declaro un vector y no sé cuál es la longitud, entonces yo puedo obtener length, me va a dar la longitud del vector, o sea, cuál es la cantidad de elementos que tiene. También puedo sumar todas las componentes de un vector con el comando sum. Puedo calcular el máximo, la palabra max significa máximo componente, ¿okay? Puedo calcular la media, el promedio de los elementos de un vector con una instrucción. Y hay varios instrucciones que se pueden hacer. Bueno, ahí lo que iba ahorita era cómo puedo declarar vectores, por ejemplo, sin tener que poner componentes, ¿no? Si, por ejemplo, en matemáticas siempre tenemos que, digamos, discretizar una variable en un dominio desde un punto A a un punto B, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos construirnos un vector para discretizar esa variable. Por ejemplo, vamos a poner aquí. Voy a aumentar un poco aquí el archivo que estoy utilizando para la explicación. Generalmente, por ejemplo, yo quiero discretizar una variable, voy a llamarle X mayúscula para diferenciarlo de lo demás que ya he puesto y que no se me borre. Y yo quiero discretizarle de un punto A hasta un punto B. Entonces hay varias maneras de escribirlo. Puede ser entre colchete o puede ser, por ejemplo, yo quiero números enteros entre 1 y 10, entonces pongo 1 entre 2.10 así entre colchete y ya me va a discretizar de 1 en 1 desde 1 hasta 10. Vamos a ver, a ejecutarlo. Vamos en la parte de abajo, ¿verdad? Tenemos, ¿verdad?, una discretización de todos los puntos en números enteros. ¿Okay? Bien. Si yo quiero discretizar números decimales, entonces la otra manera que puedo hacer, vamos a poner allí t, la variable t, y por ejemplo hacer una discretización de varios puntos, por ejemplo de 20 puntos entre 0 y 10, por ejemplo entre 0 y 10. Si lo pongo así también me va a aceptar, pero la idea es tener que ponerlo, por ejemplo, con un
cierto rango del intervalo entre un punto y otro, y vamos a poner ahí punto 5. Entonces si yo pongo la instrucción 0, 2 punto 5, 10, me va a crear un vector, ¿verdad? De 0 al 10, que tiene de punto 5 en punto 5 entre 0 y 10. Vamos a ejecutarlo para que lo vean. Ahí está, ¿verdad? Fíjense que ahora me va a crear números decimales porque el paso o el intervalo entre uno, la distancia entre un punto y otro es punto 5, que es un número decimal, y por lo tanto todos los números que me va a crear son números decimales. Entonces aquí me va a crear 21 puntos entre 0 y 10, ¿lo ven? Entonces, si yo pongo el length, ¿verdad?, del vector x que cree, me va a generar, pues me va a decir cuántos elementos tiene, ¿verdad? El vector x, ¿no? Y lo mismo del vector t, puedo calcular la longitud del vector, y vamos a poner aquí dt, y ahí tengo 21 elementos. Esa es la instrucción para saber la longitud. Bien, ¿qué más? Bueno, esa es una manera de crear vectores, ¿verdad? También, si quiero saber la dimensión, pongo size, recuerden que es para saber la dimensión del vector t. Fíjense que es una fila 21, ¿no? 1 por 21, que es un vector, eso significa que es un vector fila, ¿no? Una fila, 21 columnas, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? ¿Alguna pregunta? No, profe. ¿No? Ok. Bien, voy a ver si abro el FreeMath. A ver si lo tengo por aquí para hacer la explicación allá para que la podamos ver. Que también funciona allá. Yo creo que lo tengo en el escritorio. Me parece que he hecho un enlace al escritorio para eso. Para esto de aquí. A ver, tengo demasiadas cosas. A ver. Aquí lo tenía. A ver si lo puedo ejecutar. Ay, qué lío. Vamos a buscarlo, pues. Vamos a buscarlo. No sé dónde está. A ver. Tenemos el FreeMath. Y voy a limpiar la consola. Vamos a abrir un nuevo archivo para hacer lo que estamos haciendo allá, ¿verdad? Y lo mismo, yo puedo crear un vector, vamos a ponerle aquí v, y usando los corchetes, pues 1, 2, 3, 4, y vamos a poner y vamos a poner 1, 2.2, 2.3, 2.4. Un vector fila, un vector columna, ejecutamos, vamos a tener que grabarlo, guardarlo, ¿verdad? Que se me había olvidado aquí. Vamos a poner aquí, a ver dónde tenemos. Vamos a poner aquí vectores y matrices. Ahí tenemos y vamos a ejecutarlo. Y ahí tenemos, ¿verdad? Y al V no me lo quiso. A ver. Ah, porque le puse punto y coma. Entonces aquí está. V, vector fila, y Y un vector columna, ¿verdad? Entonces, tal y como hicimos, vamos a crear un vector X mayúscula, X
y vamos a poner que tenga componente 1 hasta 10, que sean números naturales. Y el t que hicimos allá, vamos a ponerlo desde 0 hasta 10, pero del punto 5 al punto 5. Y ya, ahí está. Ahora lo mismo, el x aquí lo pueden ver abajo. Y tenemos el t aquí, ¿verdad? Lo mismo, las mismas funcionan. Si yo quiero, por ejemplo, saber aquí, vamos a ver si me funciona porque hay cosas que cambian un poco, ¿verdad? Vamos a irnos acá abajo y vamos a poner length. Vamos a poner length x y me da 10, se funciona. Length t. A ver. Length. ¿Cuánto es una th? Ahora sí, 21. Y por ejemplo, si yo quiero saber size, el tamaño de t, 1 por 21, ¿no? Una fila 21 columnas, ¿ok? Bien, entonces funciona bien todo. Igual que en MATLAB, igual que acá en FreeMAT, lo mismo, ¿no? La misma sintaxis y la misma que podemos hacer. Bien, voy a volver a MATLAB. Y entonces también, ¿qué podemos hacer con vectores? Por ejemplo, si yo hago una declaración de un vector, ya yo puedo declarar, por ejemplo, una función. Una función. Yo tengo t que es discretizado, o sea, que he hecho un conjunto de valores de 0 hasta 10, cada punto 5, ¿no? Y yo puedo, por ejemplo, evaluar una función que esté en función de t. Vamos a poner aquí, ya puse z, vamos a poner, usar la que anterior, y igual a t al cuadrado. ¿Sí? T al cuadrado, pero como t es una variable que es un vector, tengo que ponerle un puntito para poder que lo ejecute, ¿ok? Tal y como lo habíamos explicado. Vamos a ejecutar eso y ya obtenemos el valor de y, que también van a ser 21 porque lo estoy evaluando. Entonces, cada vez que yo agarro un vector y lo utilizo para crear una función, por ejemplo, o para evaluar, yo tengo que ponerle un puntito antes de la operación que estoy haciendo, porque si no lo hago, pues como t es un vector, no se va a elevar punto a punto, ¿okay? No es lo mismo. Bien, entonces yo, por ejemplo, si ya tengo t y tengo y que calculé a partir de t, puedo graficar, por ejemplo, ponemos plot t, y, ¿sí? Y ya con eso yo, si lo ejecuto, ¿verdad? Puedo hacer una gráfica de ese el conjunto de valores. Ahí está la gráfica, ¿verdad? Entre 0 y 10, ¿verdad? De t cuadrado, que sería una semiparábola, en este caso positiva, que abre hacia arriba, ¿verdad? Porque es t cuadrado, o sea, el cuadrado es una cuadrática. Entonces fíjense qué fácil es hacer una gráfica declarando un vector y evaluando pues una operación sobre ese vector. También, además de hacer esto, yo puedo también declarar un vector que sí tenga un número fijo de componentes. ¿Okay? Por ejemplo, en lugar de poner t igual a 0 hasta 10, si yo quiero que tenga exactamente una cantidad que yo quiera de componentes, yo puedo poner, por ejemplo, voy a quitar esta x aquí, para hacerlo más abajo. Puedo poner una x. Y hay una instrucción en MATLAB que es linspace, es decir, propiamente MATLAB, linspace, que significa linear space, linspace, lo que hace es que me crea un vector con una cierta cantidad de componentes, o sea, un número específico entre un número y otro, por ejemplo, 0,10, y yo quiero que me cree, por ejemplo, 20, ¿no? 20 entre 0 y 10. Si yo ejecuto eso, vamos a ejecutarlo y vamos a ver el resultado. Aquí está, si me va a crear 20, un vector de 20 elementos entre 0 y 10,
pero aquí la ventaja es que yo controlo de esta manera cuántos elementos quiero, ¿no? En la forma anterior yo no controlaba cuántos elementos, controlaba el espaciado. Ahora acá yo no sé cuál es el espaciado, pero sí va a ser el mismo. Si yo resto, por ejemplo, el segundo menos el primero o el tercero menos el segundo, va a ser el mismo X espaciado, pero en este caso lo que yo estoy controlando es la cantidad de elementos que voy. Fíjense que si yo pongo size, el elemento X, así, size X, o sea, me va a tirar pues que efectivamente tiene dimensión 1 por 20. Okay. Bien, lo mismo puedo hacer para declarar, puedo utilizar el linspace para tanto filas como columnas, ¿verdad? Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? ¿Alguien tiene alguna pregunta? No, ninguna, profe. ¿No? Ok. Bien, entonces vamos a continuar con el documento que estoy siguiendo, que es el de acá, que es el de fundamento de programación. Bien, ahí hay varias explicaciones cómo se trabajan con los vectores, ¿verdad? Se pueden calcular raíces, se pueden sumar los vectores, se pueden restar, porque y se pueden multiplicar, ¿ok? Si hacen dos vectores, pero con la condición de que, por ejemplo, solo se pueden sumar y multiplicar o restar vectores que tengan la misma dimensión, ¿no? Si tienen un vector que es 2 por 3 y otro vector que es 4 por 6, obviamente, perdón, matrices, o por ejemplo tiene un vector que tiene 3 por 1 y otro vector 1 por 3, ¿verdad? No se pueden multiplicar porque no tienen la misma dimensión, hay que tener cuidado. Se pueden, siempre y cuando tengan la misma fila y columna, si ponemos puntito a puntito, multiplicar punto a punto o dividir punto a punto, ¿verdad? Pero tienen que tener la misma dimensión, si no les va a sacar errores. Bien, a ver, bueno, aquí hay un ejemplo de programación, ¿verdad? Concreto, que dice, si tienen los sueldos de un grupo de 20 empleados de una empresa, se tienen los sueldos de un grupo de 70 empleados de una empresa y necesitamos saber cuántos de estos empleados tienen un sueldo superior al promedio del grupo. ¿Okay? ¿Cómo podríamos resolver este problema? A continuación presentamos la primera solución. Entonces tenemos 70 salarios, ¿no? O sea, tenemos un vector con 70 componentes, por ejemplo, ¿no? Y si representa el sueldo del empleado, ¿no? Tenemos 70 sueldos de diferentes empleados. Y lo que hacemos para comprobar si, aquí la pregunta es, a ver, necesitamos saber cuántos de estos empleados tienen un sueldo superior al promedio del grupo. Entonces, lo que primero tenemos que hacer es calcular promedio, ¿no? En MATLAB sería fácil, si tenemos los 70 salarios, el promedio, tenemos que calcular el promedio, ¿sí? Bueno, aquí dice, si estructura repetida, repeat y menor que 70, S. Bueno, estas fórmulas no me gustan, sería más práctico hacerlo con MATLAB, calculando el promedio, ¿no? Se podemos calcular promedio de todos los elementos y luego decidir, pues, si uno es mayor que el promedio, decir contarlo, y si no, pues no se cuenta, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ya, ese es un elemento, una forma de trabajar. Nosotros en matemática es más fácil, ¿verdad? Porque trabajamos con filas y columnas. Bien. A ver, ¿qué más? Aquí, bueno, aquí en el libro de MATLAB, una introducción con ejemplos prácticos, también trabajan y hacen ejemplos, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos vectores, ejemplo con vectores de fila y columna, ¿verdad? Que se pueden realizar. En FreeMAT también se pueden trabajar de la misma manera. Bueno, aquí está el linspace, ¿verdad? Que es la explicación cómo podemos obtener linspace. Bien, aquí tenemos creación de arreglos bidimensionales, matrices 3x3, matrices 3x6, ¿verdad? Bien. Entonces, a ver. Por ejemplo, vamos a ver en FreeMAT. Vamos a ver FreeMAT. ¿Cómo hacemos para trabajar la parte de las gráficas, ¿no? Ya tenemos un vector t, vamos a poner y, como habíamos puesto, y igual
vamos a poner t puntito al cuadrado. Ok, vamos a ejecutarlo. Ahí está. Y podemos, vamos a graficar para ver cómo va con la gráfica. T, y. Ahí está la gráfica, ¿lo ven? La gráfica, sale la grafiquita sin problema, ¿no? Poniendo allí los comandos. ¿Verdad? La gráfica también se puede ir modificando aquí en la misma ventana, se pueden cambiar las propiedades, ¿no? Bien. Después en la próxima clase vamos a ver si aprovechamos, que será la última, para ver cómo se setean la parte de las gráficas. ¿Okay? Bien, entonces tenemos allí como podemos también en DMAT hacer todas las operaciones que dijimos con matrices. El otro tipo de matriz, que es el tipo de matriz, el tipo de arreglo que es matriz. Por ejemplo, vamos a poner 1, 2, 3, punto y coma, 4, 5, 6, punto y coma, 7, 8, 9. Vamos a ejecutarlo. Okay. Y tenemos una acá en la parte de abajo, no sé si lo ven, la matriz A, ¿verdad? La matriz A. Si ponemos size para saber el tamaño de la matriz, por ejemplo aquí, size A, y nos da, me faltó ahora sí, 3 por 3, ¿verdad? El tamaño de la matriz, efectivamente, lo podemos ver de esa manera. Bien, bueno, todo lo que vemos allá en MATLAB también funciona en FreeMAT, como pueden ver. En el libro este de Fundamentos de Programación para Ciencia y Ingeniería, hay una práctica, un ejercicio que está en la página, ya les digo, 61, ¿verdad? Que dice: ejecute las siguientes instrucciones en la ventana de comandos de MATLAB. Bueno, realmente ustedes se van a crear un archivo y van a ejecutar todo esto, excepto los números, ¿no? Para que vayan practicando esa parte y realicen las operaciones, ¿verdad? Entonces quiero que hagan... hasta los 15 ejercicios que están allí, ¿ok? Esa sería la tarea la siguiente tarea. ¿Me están escuchando, por favor? Sí, profe. Sí, bien. Sí, profe. O sea, la tarea va a ser de este libro, lo pueden ver, está en la página 61. ¿Lo ven? El Sí, profe. libro, a ver, déjenme buscarlo. El libro de la portada, para que lo vean, es este que está aquí. ¿Ya? ¿Lo ven? Sí. En la página 61 está esta tarea que está aquí, para que quiero que realicen las 15 actividades, ¿ok? Sería la tarea para practicar con los que son los arreglos, ¿verdad? Por ejemplo, la 15 es evaluar la expresión seno de x sobre x, ¿no? Recuerden que para evaluar cocientes de vectores tienen que poner el puntito. Bien, ahí está prácticamente toda la instrucción que corresponde para eso. ¿Alguna pregunta? ¿Tienen preguntas, jóvenes? Profe, ¿es el Linspace también esto? ¿Funciona en FreeMAT? Sí, vamos a verlo. Vamos a ver. No lo probé, ¿ven? No lo probé. Vamos a ver. Bueno, debería. No lo probé. Vamos a ver. Vamos a poner aquí. Yo puse. Vamos a poner x igual a namespace 0,10, a ver, 0,10 pongo con 20. Creo que puse allá, ¿no? A ver. Voy a limpiar la consola para que me aparezca acá arriba. Ok, vamos a ejecutarlo. Bueno, ahí está. Que lo que pasa es que tengo un montón de cosas allí. Voy a ponerle punto y coma para que no me salga todo esto, porque si no, no voy a ver lo que quiero. Tengo tanta cosa. Vamos a ponerle punto y coma. Y bueno, el plot lo voy a comentar para que no me ejecute. Y vamos a poner solamente el link.
Voy a limpiar la consola nuevamente para que no me... Ahí está limpia. Voy a eliminar la gráfica esta y vamos a ejecutar. ¿Ok? Ahí está, ¿ves? Linet, ¿no? Sí. ¿Ves? Sí funciona, ¿eh? Ujú, sí, ya lo veo. Sí. Y puedes utilizar el vector X para hacer una gráfica o para evaluar algo, ¿no? Puedes poner, por ejemplo, Y igual, como son 10 espacios entre, vamos a poner una función, vamos a poner seno, ¿no? Sin de X. Y vamos a ejecutarlo, ya tengo el seno y vamos a plotearlo. X, Y, ¿no? ¿Ves? Se ve un poco quebrado porque lo que pasa es que tienes pocos puntos. ¿Ya? Y además el rango es muy alto. Si quieres más, habría que ponerle como 50 valores entre 0 y 10, cosa que quede mucho mejor la gráfica. Bueno, aquí donde está X 0, 10, ¿dónde está? Estoy mal. A ver si no quiere. Ponerle 100, a ver cómo va. Como que la gráfica no va muy bonita que digamos, qué raro. Ah, ya. Aquí la sintaxis es al revés. Déjenme revisar un momento esto. X 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. No estaba bien la sintaxis, pero no sé qué pasó aquí. Ah, ya veo. La X esta es mayúscula, estoy mal. La que estoy poniendo, la que debía hacer no era. Ya veo por qué. Entonces vamos a poner aquí 50 para ver si lo hace bien. Okay. Vamos a guardar. Y ahora sí, ¿ves? No, la gráfica es mucho más suave porque tengo 50 puntos. Bien. Voy a limpiar la consola que está muy llena de cosas. Okay. Entonces sí funciona igual en ambos casos, o sea, con Linspace, con todo lo que está ahí. Bien, ¿alguna otra pregunta, jóvenes? Profe, y para la raíz cuadrada, en el ejemplo, digo, 9 creo que es. A ver. El 9. Bueno, en el caso de MATLAB funciona directamente SQRX. Vamos a poner acá para ver. Voy a hacer en la propia consola para ver. Vamos a poner un vector. Aquí tenía el X, por ejemplo, SQRT. ¿Ya? ¿Funciona? O sea, la instrucción para la raíz cuadrada en MATLAB y en FreeMAT también es SQRT. Entre paréntesis, el vector. Puedes calcularlo directamente. A ver, Lina. Ujú, sí, ahora sí, ya, gracias. Ah, sí funciona. O sea, sí funciona todas las instrucciones. Bien, entonces, jóvenes. ¿A dónde estaba yo? Aquí. Recuerden, entonces, la tarea sería esa. Vayan haciéndola. Y si tienen alguna pregunta, me chatean. Yo les resuelvo si hay algo que no les funcione. ¿Ya? Después para los arreglos unidimensionales y los de multidimensionales, que son arreglos en dos dimensiones, que son matrices, que más o menos fue lo que hablamos también, ¿verdad? Allí la tarea está en la página 71. Bueno, ahí no van a ser todas, ahí nada más van a ser
Bueno, aquí hablan de la inversa. Eso tengo que ver vamos a dejarlo para la próxima clase. Resuelvan nada más esa. Tampoco vamos a acumularle tanto. La página 61, ¿ok? Necesito que practiquen bien eso. A ver. ¿Preguntas? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Por Elías, mi parte no. Linet, Alexander, Yo no. ok, y Ángel, No, ninguna, profe. ok, Mauricio, No, profe, no tengo ninguna ok, pregunta. bien, bien, bien. Entonces, vayan haciendo la tarea y cualquier cosa que tengan por allí me digan. Para el lunes voy a poner pues ya la tarea de Classroom para que la puedan subir allí, ok, Ok, profe. ok, Ok. bien, ok, entonces vamos a quedar hasta aquí, déjenme